Exodus. Great. Éxodo, gran historia, gran libro de la Biblia. Comienza con Moisés, nació de padre y madre hebreos, y fue criado como un miembro de la realeza egipcia por la hija del faraón. Lleva 40 años prófugo tras cometer el asesinato de un soldado egipcio. Durante ese tiempo se casó con su esposa, Séfora, y se convirtió en pastor, y mientras pastoreaba un día, se encontró con Dios de una de las maneras más peculiares. Dios habitaba en medio de una zarza ardiente. Este arbusto no estaba ardiendo, estaba en llamas, pero no estaba siendo consumido por el fuego. En este encuentro, Dios llama a Moisés para que se enfrente al faraón. ¿De quién huía Moisés? Es la última persona con la que Moisés querría hablar. El faraón había estado maltratando y abusando del pueblo israelita. Si analizamos la historia, vemos a José con la túnica de muchos colores y a todos sus hermanos. Finalmente se establecieron en Egipto. Y, al igual que algunas tierras realmente buenas, de hecho, tenían una muy buena relación con el faraón en aquel entonces. Transcurrieron 400 años, y para cuando llegó Moisés, el nuevo faraón, el faraón que estaba al mando en ese momento, no reconoció la relación que José y sus hermanos o el pueblo israelita tenían con los egipcios, así que no lo reconoció en absoluto. Él los odiaba. Les arrebataban a sus bebés al nacer, y los masacraban si eran varones. Los esclavizó, los mató, fue extremadamente cruel con ellos. Dios llama a Moisés para que se enfrente a esa persona, a ese faraón. Ve a enfrentarte al faraón, dile que deje ir a su pueblo. Moisés, al principio se muestra reacio. ¿Quieres que haga eso? Pero finalmente accede. Se enfrenta al faraón y después de 10 plagas, la última termina con la muerte de los primogénitos. Bob acaba de hablar de ello. Tras 10 plagas, el faraón, a regañadientes, accede y deja que el pueblo hebreo se adentre en el desierto. Y finalmente abandonan Egipto. De hecho, se marchan de Egipto dejando una buena impresión del pueblo egipcio. Si te fijas, los egipcios les daban joyas, ropa y todo tipo de cosas. Así que abandonan Egipto, y mientras se marchan, el faraón cambia de opinión. Se enfada, reúne a sus soldados, persiguen al pueblo hebreo, quieren matar al pueblo hebreo. Los acorralan entre la espada y la pared, sin escapatoria, atrapados entre los soldados egipcios y el Mar Rojo. Dios hizo lo imposible, dividió el Mar Rojo por la mitad, creando un camino para que los israelitas pudieran cruzar de un lado a otro. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo a pie enjuto mientras los egipcios los perseguían cuando ya estaban a salvo al otro lado. El faraón y sus hombres fueron engullidos por el Mar Rojo. Esto salva a los israelitas de una muerte inminente, y ahora el pueblo israelita está libre del cautiverio egipcio. Esto es motivo de celebración, esto es motivo de alegría. Pero, ¿dónde están ahora? En ninguna parte, no están en ninguna parte, como si estuvieran en medio del desierto. Y me recuerda que es una nota completamente aparte. Me recuerda que muy a menudo, cuando le pedimos a Dios que nos libre de algo, cuando le pedimos ayuda, esperamos que nos saque de una mala situación y nos ponga en una situación cómoda. Él nos lleva, esperamos que nos libre del dolor. Para consolarnos, a veces nos libra del dolor, y luego nos lleva a un lugar donde podríamos experimentar más dolor. ¿Por qué? Porque tiene cosas que enseñarnos. Su objetivo no es que no sintamos dolor en ningún momento. Si así fue, entonces ¿por qué los apóstoles fueron, ya sabes, destruidos de la forma en que fueron asesinados? Su objetivo es enseñarnos, hacernos crecer, hacernos más como Él. Y luego llegamos a Éxodo 16. Excelente pasaje. Me encanta esto, si lo están siguiendo. Éxodo 16 estará en los capítulos 1 al 18. Dice que toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de haber salido de la tierra de Egipto. Toda la comunidad israelita murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Los israelitas les dijeron: si tan solo hubiéramos escuchado esto, si tan solo hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos junto a ollas de carne y comíamos todo el pan que queríamos, en cambio nos llevaste al desierto para hacer morir de hambre a toda la asamblea. ¿Cómo? ¿Con qué rapidez olvidamos las cadenas de las que fuimos liberados? Me refiero a que fueron literalmente liberados de la esclavitud, literalmente liberados de la masacre de sus hijos, en el momento en que salieron del vientre materno. Eso es lo que acaban de dejar. Gracias a Dios que dejaron eso. Pero ahora se quejan porque tienen hambre. ¿Acaso no presenciaron cómo el Mar Rojo se partía por la mitad? Olvidamos muy rápido el pecado del que fuimos liberados. Pensemos en nuestras propias vidas. Es como si Jesús nos salvara, y con qué rapidez volvemos al mismo pecado del que acabamos de ser liberados. Pasa todo el tiempo, y entonces a veces leo este pasaje y pienso, como los israelitas, que eran tontos, o lo mismo. Somos igual de tontos, de acuerdo. Entonces el Señor le dijo a Moisés:
voy a traerte pan del cielo. La gente deberá salir cada día y recoger lo suficiente para ese día. De esta forma podré comprobar si seguirán o no mis instrucciones el sexto día, cuando preparen lo que traigan. Costará el doble, como cuando se reúnen otros días. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: esta noche sabréis que fue el Señor quien os sacó de la tierra de Egipto. Y por la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha escuchado vuestras quejas contra Él. ¿Quiénes somos nosotros para que os quejéis de nosotros? Moisés continuó: el Señor les dará carne para comer esta misma noche, y todo el pan que deseen mañana, porque Él ha escuchado las quejas que ustedes están presentando contra Él. ¿Quiénes somos? Vuestras quejas no son contra nosotros, sino contra el Señor. En otras palabras, Moisés piensa: oye, no es mi culpa estar aquí. Ni siquiera quería enfrentarme al faraón. Fue una idea horrible, pero funcionó porque Dios lo hizo, pero con Él es con quien estás enojado, no conmigo. Entonces Moisés le dijo a Aarón: dile a toda la comunidad israelita, vengan ante el Señor, porque Él ha escuchado sus quejas. Mientras Aarón hablaba. Me encanta esta parte. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad israelita, se volvieron hacia el desierto, y allí, en una nube, apareció la gloria del Señor. ¿Alguna vez ves una nube? Eso te hace justo, gracias a Dios. ¿Alguna vez has contemplado una puesta de sol y has visto nubes que se desplazan? Nubes ondulantes con tonos rosas, morados, azules, naranjas y amarillos. Creo que fue uno de esos momentos en que se dieron la vuelta y la belleza de Dios estaba justo frente a ellos. El Señor habló con Moisés: he oído las quejas de los israelitas, diles que al atardecer me comeréis, y por la mañana comeréis pan hasta saciaros. Entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Así pues, al anochecer, Ki llegó y cubrió el campamento sin personal. Ki llegó y cubrió el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor de todo el campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, quedaron finos copos sobre la superficie del desierto, tan finos como la escarcha en el suelo. Cuando los israelitas lo vieron, se preguntaron unos a otros: ¿qué es eso? Porque no sabían qué era. Moisés le dijo: es el pan que el Señor te ha dado para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Reúne la cantidad que cada persona necesite para comer. Puedes llevar 2 cuartos de galón por persona, según el número de personas que tengas en tu tienda de campaña. Así que los israelitas hicieron esto. Algunos recolectaron mucho, algunos recogieron poco, y cuando lo midieron en cuartos, al que recogió mucho no le sobró nada, y al que recogió poco no le faltó nada. Cada uno recogió lo que necesitaba para comer, lo que me recuerda a cuando Jesús alimentó a los 5,000, y alimentó a toda esta gente. ¿Y qué queda entonces? Mis alumnos deberían saberlo. ¿Qué queda? 12 cestas. ¿Cuántos discípulos había? 12. La provisión de Dios es perfecta. Así que tengo 3 puntos que quiero tratar. Sí, ojalá lo haga rápido. Primero, Dios provee en el desierto. De acuerdo, Dios provee en el desierto. Quiero que te imagines la escena de la que acabamos de hablar. Es hilarante, me encanta esto. Quiero que te imagines la escena de la que acabamos de hablar. ¿Alguien aquí sabe cuántos israelitas seguían a Moisés en aquel entonces? Una cosa, supongo. Sí, teníamos alrededor de 2 millones, eso es lo que mucha gente estima. Teníamos unos 600,000 hombres, eso lo sacamos de las escrituras. Probablemente unas 600,000 mujeres, y luego sus hijos, y no estamos hablando de que no hicieran lo mismo que nosotros, que, bueno, nosotros quizá tengamos 1 o 2 hijos, ellas tenían bebés, tío. Estaban teniendo muchos bebés, y así fueron 600,000 hombres, 60,000 mujeres y luego todos sus hijos. Tenían muchos hijos, así que ¿cuántas codornices se necesitan para alimentar a tanta gente? Muchísimo, tío, tiene que haber muchísimas codornices. Le pregunté a ChatGPT cuántas codornices se necesitarían para alimentar a tanta gente. Y dijo, hizo una pausa y dijo, pensando más tiempo para encontrar una mejor respuesta. Y entonces hizo una pausa, hizo otra pausa, te lo prometo, decía que estaba estimando la cantidad de codornices. Eso es hilarante. La respuesta, si utilizamos la lectura común de que entre 2 y 2,5 millones de israelitas estaban en el desierto y asumimos una porción normal de 1 a 2 codornices por persona. Una pluma de ave produce aproximadamente de 4 a 5 onzas de carne. Se necesitan entre 2 y 5 millones de aves para una sola cena. No es divertidísimo. Soy el único al que le parece gracioso. Eso es hilarante. Imagina entre 22 y 5 millones de pájaros. Simplemente volar hasta allí y luego aterrizar. Eso es hilarante. Es muy gracioso. Y lo más gracioso es que en Números capítulo 11, los israelitas volvieron a quejarse. Porque estaban cansados del maná. Estaban cansados del maná y estaban cansados de las codornices, así que se quejaron a Dios por ello. Y Dios envió más codornices.
Esta vez no como una bendición, sino como un juicio. Números 11:31 de la mañana dice: Salió entonces un viento de Jehová que trajo codornices del mar a unos 2 codos de altura. Son aproximadamente 3 pies de codornices. A 2 codos del suelo, por encima del suelo durante un día de viaje en todas direcciones. Eso equivale aproximadamente a una capa de codornices de 3 pies de espesor que cubre el desierto, extendiéndose kilómetros en todas direcciones. Eso es hilarante. Es como decir: estás cansado de la codorniz. A ver qué te parece esto. Vas a tener muchísima bobina. Es divertidísimo. Mi punto es este: que Dios proveyera de alimento al pueblo de Israel fue algo milagroso. No fue algo casual, no fue casualidad, fue algo milagroso. Estaban en el desierto. Encontrar tanta comida es imposible. O sea, imagínate si intentaras cazar ese tipo de comida con tanta gente alrededor, los animales no se quedarían merodeando, no podrías encontrar esa cantidad de alimento. Hubiera sido imposible, pero contra todo pronóstico y por amor al pueblo israelita, Dios proveyó. Y hay muchas veces en la vida en que nos encontramos en un desierto, ya sea espiritual, emocional o físicamente, de una forma u otra, y confío en que Dios proveerá. Puede que no tenga necesariamente el aspecto que deseamos, puede que no tenga el aspecto que esperábamos. Dudo que los israelitas esperaran que entre 22 y 5 millones de pájaros volaran allí cada noche. Pero Dios proveerá. Miro mi vida y hay tantas veces en las que, ya sabes, quería una cosa y era como si estuviera rezando por esto, 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 y no lo conseguí. Es como preguntarse: ¿qué no me proveyó Dios? ¿Qué está pasando? Pero resulta que sí lo hizo. Lo hizo de una manera completamente diferente a la que esperaba. Dios te proveerá. 0.2. La provisión de Dios generalmente requiere trabajo. Muchas veces tenemos la idea de que si Dios nos provee, significa que Él simplemente nos cuidará y nosotros no tendremos que hacer nada. Podemos relajarnos, estirar las piernas y simplemente pasar el rato. Comprobé una y otra vez, tanto en las Escrituras como por mi propia experiencia, que eso simplemente no es así. Piénsalo desde una perspectiva bíblica. Dios le concedió la victoria a David, pero aún así tuvo que ir a recoger las piedras. Dios proveyó seguridad a Noé, pero aún así tuvo que construir un arca. Dios proveyó vida a Israel, pero aún así tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Dios le concedió la victoria a Josué, pero aún así tuvo que marchar alrededor de Jericó. Dios sanó a Naamón, pero aún así tuvo que sumergirse 7 veces en el río Jordán. Dios proveyó un carnero para Abraham, pero él aún tenía que escalar la montaña. Dios proveyó peces a Pedro, como se narra en el Nuevo Testamento, pero él aún tuvo que echar su red y sacar esa enorme captura de peces. Dios sanó al ciego, pero aún así tuvo que ir a lavar a Nápoles solo. Dios proveyó al Mesías, pero María aún tuvo que decir: hágase en mí según tu palabra. Dios le abrió el camino a Jesús. Su primer milagro fue convertir el agua en vino, pero los sirvientes aún tenían que llenar las tinajas con agua. Dios le dio a Pedro la fuerza para caminar sobre el agua, pero aún así tuvo que salir de la barca. Dios proveerá para ti, pero también nos llama a trabajar. Si tenemos esta idea de que, bueno, Él simplemente va a hacer todo por mí. Así es como funciona. 0.3 La provisión de Dios pone a prueba nuestra confianza. La provisión de Dios pone a prueba nuestra confianza. Observa las instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel al proveerles maná y codornices. Éxodo 16:4 dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a traerte pan del cielo. La gente saldrá cada día a recoger lo suficiente para ese día. Van a reunir lo suficiente para ese día. De esta forma, los pondré a prueba y veré si siguen o no mis instrucciones. Solo iban a recibir lo suficiente para ese día. De hecho, más adelante en Éxodo 16, hubo personas que decidieron conseguir un poco más y guardarlo para el día siguiente, como un pequeño refrigerio matutino. Lo que sucedió fue que, al guardarlo durante la noche, se puso desagradable, mohoso y podrido. Empezó a criar gusanos, empezó a apestar. Eso tiene su razón de ser. Solo debían recibir lo que necesitaban para ese día. ¿Alguien quiere saber cuál es el motivo? ¿Por qué lo hizo así? Confianza. Quería enseñarle algo. Confiar en sí mismo, confiar en Dios para el sustento, para las provisiones, no en sí mismos. Y esto es algo que creo que no entendemos hoy en día, quizá no tanto, quizá nos cuesta comprenderlo hoy. A mucha gente, al menos en la sociedad estadounidense, le cuesta entenderlo a veces porque vivimos en una cultura basada en la autosuficiencia. Tenemos nuestras pólizas de seguro, nuestros planes de jubilación, nuestra cuenta de ahorros. Tenemos todas estas cosas y, mira, no hay nada de malo en ser responsable. No hay nada de malo en ser prudente con el dinero. Soy un gran defensor de ello.
Creo que debemos ser absolutamente responsables con nuestro dinero, pero también con nuestra seguridad, nuestra tranquilidad y nuestra paz mental. Pasamos de confiar en Dios a centrarnos en nuestros propios sistemas y en nuestras propias acciones, y entonces empezamos a vivir como si fuéramos nuestros propios proveedores cuando en realidad no lo somos. Debes entender que los israelitas no fracasaron por falta de recursos, fracasaron porque no confiaron lo suficiente. Y si somos honestos, a menudo somos iguales. Decimos que Dios es nuestro proveedor, pero lo tratamos como si fuera un plan B. Dios quería que Israel se despertara cada mañana. Y verás maná fresco en el suelo. Es como un recordatorio visual y comestible. Dios nos ha provisto día tras día y quiere lo mismo para nosotros. Así que, si eres de esas personas como yo a las que les cuesta comprender la idea de que Dios nos provee de todo, quiero que mires lo que tienes. Quiero que recuerden, como si se tratara de codornices o maná en la tierra, que Dios es quien se lo proveyó. Porque es en la naturaleza salvaje, no en el almacén, donde aprendemos quién provee realmente. No, mis apuntes están listos, pero hay una cosa más de la que quería hablar, mientras estudio y me preparo para este sermón. La comparación entre el caminar de los israelitas por el desierto y nuestra vida cristiana es un reflejo de la realidad. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Es una imagen especular. Piensa en los israelitas. Antes de que llegara Moisés, antes del, ya saben, antes de que llegara Moisés, antes del Mar Rojo, estaban muertos. Al igual que ellos, sus bebés estaban siendo literalmente destruidos al salir del útero. No solo eso, no tenían esperanza, están espiritualmente muertos como nación. Simplemente, no tenían remedio. A todos los efectos, estaban muertos. Y luego, siguiendo a Moisés, ocurren todas las plagas de hojalata. Luego llegas al Mar Rojo y escuchas las imágenes que allí se cuentan. Si no te has dado cuenta de esto me deja alucinada. Escucha las imágenes que se escuchan aquí. Están en el Mar Rojo, la muerte ha quedado atrás, la libertad les espera, pero ahí está el Mar Rojo. Y Dios, literalmente, parte el Mar Rojo por la mitad. Los israelitas, como pueblo, descienden al agua, y luego salen del agua, y entonces quedan libres del pecado, de la muerte, del mal que les esperaba. Estás captando las imágenes. Antes de que tuviéramos a Jesús, antes de tener a Jesús, estamos muertos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Todos lo sabemos. Sin Jesús, estamos muertos. Bajamos al agua, salimos del agua, y ahora somos libres, libres del pecado, libres de la muerte, libres de la esclavitud. Pero lo cierto es que ese momento no es el final. De hecho, si uno mira el Éxodo, eso está hacia el principio del capítulo o del libro. Es el mismísimo comienzo de todo. Y al igual que con el bautismo no es el fin último, no es la meta final. Ese es el comienzo. Una vez que te bautizas, una vez que somos salvos, una vez que ponemos nuestra fe en ti, sea lo que sea, una vez que eso sucede, ese es el comienzo de la historia. Y así como los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, nosotros también vagamos por la vida. Tenemos pruebas, al igual que las tuvieron los israelitas. Sentimos dolor igual que lo sintieron los israelitas. Nosotros también hemos alcanzado la victoria, igual que los israelitas, y hemos recibido lo que se les ha provisto, igual que a los israelitas. Nosotros vemos la gloria de Dios, igual que la vieron los israelitas. Y mientras los israelitas vagaban por este desierto, experimentando todo lo que experimentaron, ¿qué esperaban? La tierra prometida, al igual que nosotros, como cristianos, esperamos la tierra prometida, el cielo, la nueva tierra. La historia del Éxodo es una imagen especular de la vida del cristiano. La imagen reflejada, y mientras estudio esto, por alguna razón, me veo constantemente atraído de nuevo hacia la oración del Señor. Estoy en Éxodo, han pasado 1400 años antes de que Jesús apareciera en escena. Pero por alguna razón, sigo volviendo al Padre nuestro. Padre celestial, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos como si fueran el pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Y yo estoy aquí sentado pensando, eso fue dado a los apóstoles, pero habría sido extremadamente relevante si se les hubiera dicho a los israelitas, 1400 años antes. También les habría resultado sumamente relevante. Padre celestial, santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces vieron la gloria de Dios? Partió una roca, o sea, hizo que brotara agua de una roca. Partió los mares por la mitad. Él trajo las 10 plagas. Según acabamos de leer, se dan la vuelta y ven la gloria de Dios en el cielo. Padre, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, porque en el cielo también lo es. Están esperando el reino de Canaán. En la tierra tal como es y como es, me muestra,
Piensa en todas las cosas que Dios hizo para que se cumpliera su voluntad. Piensa en todas las veces que Dios hizo esos milagros increíbles. Dividió el Mar Rojo, las plagas, todas las diferentes naciones que los israelitas derrotaron, para que pudieran entrar en la tierra prometida. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Fueron provistos en forma de maná. Y perdónanos, ¿qué es? Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Piensa en cuántas veces tuvieron que ser perdonados por cometer errores garrafales. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, y habría sido sumamente relevante si se les hubiera dado a los israelitas como se les dio en aquel entonces. Y me pregunto, ¿por qué ocurre esto? Porque el Padre Nuestro es una oración universal, es una oración para que siga siendo relevante para los cristianos para siempre. Y no sé qué hacer con esa información, ojalá pudiera envolverlo todo con un lindo lacito y luego dejarte ir. No sé qué hacer con eso. Quizás deberías reflexionar sobre ello y hacerme saber qué piensas, pero seguía volviendo a eso. Esa misma oración que fue relevante para los apóstoles habría sido extremadamente relevante para los israelitas, y es extremadamente relevante para nosotros hoy. Lo que me encanta de esto, y con esto concluiré, lo que me encanta de ello, danos hoy nuestro pan de cada día. En nuestro contexto moderno, si bien creo que Dios provee, en nuestro contexto moderno, el pan de cada día es Jesús mismo. Jesucristo es el pan de cada día, y así como Él nos llama a tomar nuestra cruz cada día y seguirlo, podemos obtener esa fuerza, ese sustento, esa provisión, espiritualmente hablando, del mismo Jesucristo. De hecho, diría que es el único lugar donde realmente podemos conseguirlo.